Este es el régimen simplificado de confianza para personas morales. Este régimen, pues como ya lo mencionó el contador Pedraza, tiene como antecedente que el gobierno federal, para efectos de simplificación administrativa y simplificación tributaria, emitió este nuevo régimen, buscando también ampliar la base de contribuyentes que tiene ahora actualmente, ¿no? Para efectos de persona moral, este régimen RECICO o régimen simplificado de confianza se encuentra regulado en lo que es el capítulo 12º del título 7º de la Ley del Impuesto sobre la Renta en sus artículos del 206 al 215, por medio también de reglas de resolución miscelánea fiscal de 2022 y por supuesto también en los artículos transitorios de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 2022 respecto de procedimientos, reglas y facilidades administrativas. Pues como ya lo comentamos, este régimen entró en vigor a partir del 1 de enero de 2022 y entró en vigor como obligatorio para todas las personas morales quienes sean residentes en México y estén constituidas únicamente por personas físicas, cuyos ingresos totales sean de 35 millones de pesos en el ejercicio. Lo que se consideró para estos 35 millones de pesos de ingresos totales fue el año base de 2021. También es aplicable para todas aquellas personas morales que se constituyan a partir del 1 de enero de 2022 o que piensen constituirse en este ejercicio, únicamente que éstas estimen que sus ingresos totales no van a exceder de esos 35 millones de pesos. Ahora bien, ¿qué pasaría si estos 35 millones de pesos son excedidos por las personas morales? Bueno, pues en este caso, la persona moral tendrá que abandonar el régimen RECICO en el ejercicio inmediato siguiente hasta que esto suceda y deberá empezar a tributar en el régimen general de las personas morales, ¿sí? Que es el régimen general que anteriormente tributaban. También se prevé que está la opción de una vez abandonado el régimen de RECICO para la persona moral, esta podrá regresar a él en el ejercicio inmediato siguiente al ejercicio posterior a que ocurrió el abandono, siempre y cuando no se rebasen el límite de los 35 millones de pesos, se esté al corriente de las obligaciones fiscales, se tenga obviamente una opinión en sentido positivo y el contribuyente entonces se encuentra listado en las, vaya la redundancia, en la lista de contribuyentes que mantienen operaciones simuladas o inexistentes de acuerdo al artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Ahora, ¿quiénes son personas no sujetos? Es decir, ¿quiénes no pueden tributar en el RECICO? Pues las personas morales, cuando uno o varios de sus socios, accionistas o integrantes participen en otras sociedades mercantiles de donde tengan el control de la sociedad o de su administración. ¿Qué es el control de la sociedad? ¿Qué es tener el control de la sociedad? Pues es cuando una de las partes tenga sobre otra el control efectivo de su administración a tal grado de que uno de los socios o una de las partes pueda decidir el momento de reparto o de distribución de los ingresos, de las utilidades o los dividendos de esta, ¿no? ¿Y esto dónde lo podemos encontrar? Pues precisamente en el acta constitutiva de la persona moral, exactamente en las cláusulas donde se designa la administración de la sociedad, en las facultades por cada cargo del socio. También cuando sean partes de relación, ¿quiénes no se consideran para el RECICO persona moral? Pues cuando también sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Y a qué se le considera partes relacionadas? Bueno, pues se le considera a que dos o más personas son partes relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta de la otra en la administración, en su control o en el capital. Cuando exista vinculación entre ellas de acuerdo a la legislación aduanera. ¿Y cuándo es cuando se considera esto? Pues es cuando una de ellas ocupe cargos de dirección, responsabilidad de una empresa de la otra, si están legalmente reconocidas como asociadas en negocios, si tienen una relación de patrón y trabajador entre ambas, si una persona tiene directamente o indirectamente el control de la otra, si ambas personas están siendo controladas por un tercero
y si también juntas controlan directa o indirectamente a una tercera persona. Y también si son de la misma familia, ya sea por parentesco civil, por consanguinidad, en afinidad de línea recta o entre cónyuges. También no pueden tributar en el reciclo, pues aquellos contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomiso o asociación en participación, las instituciones de crédito, de seguros y fianzas, de los almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras y uniones de crédito, del régimen opcional para el grupo de sociedades, o bien las que conocemos de consolidación fiscal, de los coordinados, que son aquellos que se dedican al transporte de bienes, del régimen de las AGAPES, que son aquellos que contemplan las actividades agrícolas, ganaderas, silviculturas y pesquera, aquellas sociedades cooperativas de producción, pues las donatarias o personas morales con fines no lucrativos, y obviamente los contribuyentes que abandonan el reciclo. Ahora, nos vamos a explicar la parte de los ingresos. ¿Cuál es el momento de acumulación de los ingresos? Pues precisamente cuando estos sean efectivamente percibidos. ¿Y cuándo son efectivamente percibidos? Pues cuando sean recibidos en efectivo, en bienes o en servicios. Aquí, llamándose el recibir en efectivo, también se puede contemplar la opción de que sean recibidos mediante transferencia entre cuentas de instituciones de crédito o depósitos, cuando correspondan a anticipos o depósitos, cuando se reciban de títulos de crédito por un tercero distinto al que efectúe el pago, cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de la deuda u obligación, cuando se traten de condonaciones de deudas, quitas o remisiones. Aquí es muy importante considerar un periodo de transición que va desde el ejercicio de 2021 hasta el 2022, considerando en que se tienen dos regímenes distintos, y es el paso de uno al otro. Es decir, aquellos contribuyentes que hasta el 31 de diciembre de 2021 estuvieron tributando en el régimen de las personas morales, régimen general de ley, o en el régimen que anteriormente se manejaba para efectos de personas morales, y que en 2022 perciban efectivamente ingresos, no los deberán de acumular siempre y cuando ya ellos los hubieran acumulado el 31 de diciembre de 2021. Esto es para evitar la doble acumulación de ingresos. Ahora nos vamos con las deducciones autorizadas. Estas se encuentran, recordemos el concepto de una deducción autorizada, pues precisamente es todo aquel gasto o compra que nos permite o que permite a la persona moral generar un ingreso, ¿sí? Todo aquello necesario que esté inmiscuido para que éste genere su fuente de riqueza. Más adelante explicaremos un poco a profundidad. Estos son las devoluciones recibidas, descuentos o bonificaciones efectuadas. Las adquisiciones de mercancía o materias primas, más bien todo esto se le conoce como compras, ¿sí? Aquí es muy importante que ya no se va a deducir el costo de lo vendido, es decir, los contribuyentes que tributaban en el régimen general de las personas morales, que es el régimen anterior, repito, y que esto quedó hasta el 31 de diciembre del 2021, y que para el 2022 ya tributen como reciclo persona moral, que tengan inventario aún de procedencia del 2021 pendiente de deducir, pues lo van a seguir haciendo hasta agotarse este inventario vía costo de ventas. ¿Y dónde lo van a hacer? Pues en la declaración anual del ejercicio. De lo anterior, las compras que se empiecen a efectuar a partir de enero del 2022 van a ser deducidas directamente por el importe de la compra o de la mercancía o materia prima. Otras deducciones, otro concepto de deducciones puede ser los gastos netos de descuento, bonificaciones o devoluciones, las inversiones, es decir, los activos fijos, los intereses pagados derivados de la actividad sin ajuste alguno, capitales tomados en préstamo, y todo ello siempre y cuando sean invertidos en los fines de la persona moral y siempre están respaldados con una documentación comprobatoria y, lo más importante, con un comprobante fiscal. Las cuotas patronales, las aportaciones para la creación de reservas de fondos de pensiones y jubilaciones, distintas a las que se encuentran en la ley del Seguro Social, que vienen conociéndose como complementarias, y hay primas de antigüedad.
También se considera, para respecto a los gastos no deducibles, los que ya se consideran el mismo tratamiento que se le daba en el régimen general de las personas morales, consideran el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, se continúa para efectos de no deducibles con el mismo tratamiento. Ok, aquí vamos a tratar la deducción de inversiones respecto de los activos fijos. Pues aquí tenemos un gran cambio, ¿sí? Que son los porcentajes máximos establecidos en el artículo 209 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y estos se van a aplicar pues sobre el monto de las inversiones siempre y cuando en el ejercicio fiscal no excedan de 3 millones de pesos. Esto es, la suma de los activos fijos adquiridos desde el 1 de enero del 2022 no debe de exceder de esos 3 millones. ¿Qué pasa con el remanente que sea de esos 3 millones? Pues se pretende aplicar, o sea, más bien se aplicarán los porcentajes de deducción de inversiones preexistentes ya en la ley del impuesto sobre la renta respecto al artículo 34 y 35, es decir, esos mismos porcentajes de deducción de inversiones que se aplicaban en el régimen general de las personas morales. Respecto de los activos fijos adquiridos en 2021 y hacia atrás, durante el régimen de las personas morales, el régimen general de ley, el régimen anterior, vamos a llamarle así, se deberá continuar con el porcentaje de deducción de inversiones que ya se manejaba, contemplado, repito, en el artículo 34 y 35. Allí no se van a aplicar los nuevos porcentajes máximos de deducción ya reconocidos para las personas morales reciclo. También hay una deducción adicional o un crédito fiscal que se pretende dar a aquellos activos fijos que se adquirieron, ¿sí? Desde el 1 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, a estos se les va a aplicar de manera proporcional pues los nuevos porcentajes de deducciones máximos contemplados en el 209, que son los nuevos porcentajes para efectos de reciclo personas morales. Aquí les voy a señalar los más representativos y los más comunes, ¿no? Respecto a los porcentajes que se van a empezar a deducir, respecto a activos fijos. Aquí tenemos que las construcciones son un 13%, el mobiliario y equipo de oficina a un 25%, lo que es automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques a un 25%, este permanece igual. Las computadoras personales de escritorio, portátiles y todo equipo relacionado con cómputo, puede ser impresoras, accesorios, copiadoras, a un 50%, este sí incrementó bastante, en un 20% a comparación que es el que se tenía en el régimen general de las personas morales. Las comunicaciones telefónicas, dependiendo de la estructura de sus redes, es en un 10, 20 y 25%. Las adaptaciones e instalaciones para facilitar el acceso a las personas con discapacidad a un 100%, ¿sí? Y la maquinaria de distintos usos dependiendo de su nivel de utilidad, desde un 10, 13, 20, 25, 33 y 35%. Ahora vamos con los requisitos de las deducciones. Bueno, pues aquí estos se cuentan contemplados en el artículo 210 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y los destacantes son los siguientes: que hayan sido efectivamente erogadas, es decir, cuando el pago se haya realizado en efectivo mediante traspasos entre cuentas de instituciones de crédito, casas de bolsa, en servicios o en otros bienes que no sean títulos de crédito en el ejercicio que se trate, que sean efectivamente erogados, que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos por los que se está obligado el pago del impuesto, es decir, que estén contenidos en el objeto social, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir el objeto social? Pues es cuando nos referimos al qué hacer de la sociedad, a las actividades y a las que propiamente van a generar el ingreso y la fuente de riqueza de la sociedad. Si no son indispensables, no son deducibles. Todo tiene que ir de acorde al objeto social. Que la deducción de inversiones sea conforme al procedimiento del monto original de inversión por el porcentaje máximo autorizado, lo que nos va a dar esta operación aritmética, la deducción de inversión anual, y son los porcentajes máximos autorizados vistos en la filmina anterior.
que sean restados, por supuesto, una sola vez y que cuando el pago de la deducción se realice a plazos, este se va a deducir conforme al monto de las parcialidades efectivamente pagadas en el mes o en el ejercicio que se trate. Recordemos, todo es efectivamente percibido, efectivamente erogado, ¿sí? Excepto aquí en la adquisición de activos fijos o lo que es respecto a la deducción de inversiones. Aquí no hay límite alguno para que la deducción se pueda realizar respecto a los activos fijos. No marca la ley distinción de que esté pagada en una sola exhibición o a plazos. Simplemente está esa excepción de que en los activos fijos tenemos puerta abierta para realizar la deducción de inversiones, respetando obviamente los porcentajes máximos de estos. Que al realizar las operaciones correspondientes por deducciones, es decir, respecto a compras y gastos, se reúnan los requisitos particulares para cada deducción. ¿Cuáles son estos? Pues que estén efectivamente pagados, soportados con un CFDI y sus complementos de pago respectivos, y que ésta sea a más tardar el día en que el contribuyente vaya a presentar la declaración provisional y que la fecha del CFDI o complemento del pago respecto del CFDI coincida con la declaración de pago del periodo que se pretende informar o declarar. Vamos a la determinación de pagos provisionales. Bueno, pues aquí para dar un poco de teoría, estos pagos provisionales de igual manera se presentarán cada mes del ejercicio a cuenta de un impuesto de cálculo definitivo, que es un impuesto anual, ¿sí? Bajo el concepto de ISR de confianza de personas morales del ejercicio fiscal, y estos pagos provisionales mensuales se presentarán de igual manera que en el régimen general de las personas morales, como ya estamos acostumbrados, a más tardar el día 17 del mes inmediato anterior de que se presente el periodo correspondiente, ¿no? Será igual por medio del portal del SAT a través del servicio de declaraciones y pagos, generándose una línea de captura, ¿sí?, de la declaración, ingresando al portal por medio de la contraseña o firma electrónica, donde se nos genera la línea de captura y a su vez nosotros estaremos pagando mediante portal bancario y generándose así como comprobante de la transacción, ¿sí?, un recibo bancario de pago de contribuciones federales y de aprovechamientos. Pues esta declaración, la novedad es que está prellenada. ¿Con qué está prellenada esta declaración? Pues precisamente con la información de los CFDIs que el SAT ya tiene en su base de datos y son aquellos que ya timbramos por nuestras operaciones, llamémosle ingresos o llamémosle egresos. Sí, los ingresos pues precisamente son los CFDIs emitidos y los CFDIs recibidos pues son nuestros egresos, ¿no? ¿Qué va a contemplar? Recordemos, esto es en base a flujo efectivo, lo efectivamente percibido respecto de ingresos, lo efectivamente erogado respecto de gastos. ¿Sí? Se van a considerar, obviamente, todos los FDIs que tengan un método de pago PUE, que es pagado en una sola exhibición, y los complementos de pago. ¿Sí? Los complementos de pago se refieren a aquellos pagos que correspondan a un CFDI emitido bajo la modalidad PPD, que es pago en parcialidades o diferido. Cada vez que se dé un pago a este CFDI o se liquide este CFDI de manera parcial, se va a estar generando un complemento de pago al recibir efectivamente ese pago. Entonces, aquí estamos señalando dos momentos importantes: el pagado en una sola exhibición, que narra a que el pago se está recibiendo en ese mismo momento, es efectivamente percibido, y al complemento de pago que también indica el momento de percepción del pago respecto a los plazos diferidos, ¿sí? Entonces, aquí estos importes, por ende, son los que el SAT está considerando para el prellenado de la declaración. Recordemos que todos los FDIs emitidos y recibidos bajo el método de pago PPD, pago en parciales o diferidos, deberán llevar un complemento de pago, mismo que se expedirá cuando se reciba él o los pagos al referido CFDI. Es de importancia elemental expedirlos de forma inmediata a la recepción del pago, ya que si es expedido con fecha posterior,
no coincidirá con el importe prellenado en el renglón de ingresos o egresos de la declaración de pagos provisionales del impuesto sobre la renta de personas morales reciclo. Aquí en la actualidad ya nos estamos topando con este párrafo. En la actualidad las declaraciones de ISR, persona moral reciclo, traen un candado precisamente en el concepto de ingresos y deducciones. Viene ya la cantidad prellenada sin opción de modificarla en base a los FDIs, PUE y complementos de pago, y nos señala ahí una leyenda que dice CFDIs con método de fuente de CFDIs con método de pago PUE y operaciones bancarizadas. Entonces, con esto confirmamos de que esta regla pues está cumpliendo, ¿no? Por lo que les pedimos que por favor efectúen puntualmente sus complementos de pago al recibir el pago. No se esperen por ahí los 5 días que menciona la miscelánea para poder expedir un complemento del pago cuando reciban el pago de una factura PPD. No se esperen. ¿Por qué? Porque si de esos 5 días nos brinca de un mes a otro, ya el prellenado de nuestra declaración no nos va a coincidir con lo que efectivamente se percibió o con lo que efectivamente se erogó. Por lo cual les pido, por favor, que emitan sus complementos de pago si se tratan de ingresos a crédito y se los estén pagando. En cuanto reciban el pago, emitan ustedes su complemento de pago o bien correteen a sus proveedores para que les elaboren sus complementos de pago en tiempo. No nos están cuadrando las declaraciones. En la declaración, el SAT enlista un detalle de CFDIs de los que está contemplando el número de CFDI, el folio, el RFC del receptor y también el importe. Entonces, esto viene prellenado con candado, no se puede corregir, a menos de que se presente una declaración complementaria en donde se habla que esto se va a poder solucionar solamente corrigiendo la situación en un CFDI, ¿sí? Entonces, estemos muy atentos a ello. Se precargará también la información correspondiente a los pagos provisionales efectuados con anterioridad, ¿sí? También, en caso de que el contribuyente requiera modificar la información prellenada obtenida de pagos provisionales o de declaración anual ya presentadas, pues también se deberán presentar las declaraciones complementarias correspondientes para que en base a estas complementarias se prellene la información en la nueva declaración que se pretenda corregir. Una vez concluido el llenado de la declaración, pues se debe realizar el envío de la declaración por medio de la e-firma, por lo que hay que estar bien pendientes de tenerla vigente siempre. Ok, ahora nos vamos a la determinación de los pagos provisionales. ¿Qué se va a contemplar? Pues precisamente para el cálculo del pago provisional se van a considerar los ingresos efectivamente percibidos y se van a acumular desde la fecha en que inicia el ejercicio, es decir, desde el 1 de enero del 2022 hasta el último día del mes en que se pretenda declarar, ¿sí? Si yo deseo calcular el pago provisional de marzo, yo voy a contemplar mis ingresos efectivamente percibidos desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo del 2022 y así sucesivamente. Al igual que las deducciones autorizadas efectivamente erogadas se van a contemplar desde el día 1 de enero del 2022 hasta el último día del mes al que corresponde al pago y que corresponde a dicha declaración. Entonces, viene siendo la determinación de un pago provisional los ingresos menos las deducciones menos la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas efectivamente pagadas, ¿sí? Menos lo que son las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran disminuido o pendientes de amortizar. Estas vienen de sus declaraciones de anuales de ejercicios anteriores, ya declaradas bajo el régimen que se manejaba anteriormente, que es el régimen general de las personas morales, ¿sí? Da la opción aquí de disminuirlas. Y ya nos va a dar la operación aritmética de los ingresos menos estos conceptos que ya mencioné, nos va a dar la utilidad fiscal por la tasa del artículo 9 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que es la tasa máxima para personas morales, el 30%, nos va a dar el pago provisional del periodo, menos pagos provisionales que efectivamente pagados de meses anteriores,
menos la retención de ISR contemplada en el artículo 54, que es el ISR retenido por intereses generados por instituciones bancarias. Y ya esto nos va a dar un neto que es un igual al impuesto sobre la renta a cargo en pago provisional. Aquí vamos a ver unos puntos básicos respecto de los pagos provisionales. ¿Sí? Aquí en el rubro de las deducciones autorizadas también se van a considerar los conceptos que ya mencionamos en el artículo 209, los sueldos y salarios, aquí determinando el factor de deducibilidad del punto 53 o el punto 47% en proporción a las prestaciones de salarios exentas. ¿Sí? Esto es, en medida de que los conceptos exentos se incrementen, mayor será el porcentaje que se podrá aplicar, ¿sí? De un periodo a otro. Es decir, como por ejemplo, tenemos una prestación de salario que tiene una parte exenta, la más común, el aguinaldo, son 15 días de exención, ¿sí? Si nosotros otorgamos arriba de 15 días de aguinaldo al trabajador, pues la diferencia de los 15 días va a ser grabada. Entonces, si en medida que estas prestaciones exentas incrementen, mayor va a ser el factor de deducibilidad que se aplicará en el periodo del pago provisional. La determinación de deducción de inversiones mensual bajo dos modalidades, es decir, pues las inversiones con porcentajes del régimen reciclo, que conocemos con los porcentajes máximos, que son correspondientes a las a los activos fijos adquiridos a partir de 2022, con el tope de los 3 millones, ¿sí? Y al remanente que se calcule con el porcentaje de deducción de inversiones respecto al artículo 34 y 35, que corresponde al régimen general de las personas morales. Aparte, los activos que ya se habían adquirido al 31 de 2021, de diciembre de 2021, bajo el porcentaje de deducción de inversiones correspondiente también al régimen general de ley de las personas morales, repito, en el artículo 34 y 35, y aparte la deducción adicional por los activos fijos adquiridos del 1 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, en cual se determinará ahí un crédito fiscal en forma proporcional al tiempo transcurrido, ¿sí? Aplicando los porcentajes máximos de deducción de inversiones correspondiente a reciclo persona moral. Si se fijan, para determinar la deducción de inversiones, vamos a estar en 3 cálculos diferentes, por lo que se recomienda llevar un control de inversiones de activos fijos mes a mes, que nos permita precisar su forma de deducción y con otros datos más precisos, sobre todo respecto de las fecha de adquisición y el monto original de inversión. Aquí tenemos que tener y cuidar mucho la obtención de CFDIs PUE, son bajo el método PUE, pagado en una sola exhibición, y complementos de pago por los emitidos en método de pago en parcialidades o diferido. A más tardar el día en que el contribuyente debe de presentar su pago provisional, considerando que la fecha de emisión del CFDI bajo el método PUE complemento de pago coincida con la fecha de la declaración del pago provisional, ¿sí? Elaboración de un pago provisional, es decir, con todo ello, tenemos que aquí de la determinación del resultado para efectos del impuesto sobre la renta para personas morales reciclo, ingresos menos deducciones es en base a flujo efectivamente percibido y ya no en base a un coeficiente de utilidad como el que se utilizaba en las personas morales régimen general de ley. Ahora se tributará conforme a los resultados de las operaciones reales y no en base a una estimación de resultados de ejercicios anteriores. Aquí, con todo ello, tenemos como conclusión que la elaboración de un pago provisional en reciclo persona moral es ahora el equivalente a la presentación o elaboración de una declaración anual de las que se les hacían en el régimen general de las personas morales, ¿sí? Multiplicada por 12, que son los 12 meses que se contemplan en el ejercicio. Aquí no se considerarán efectos inflacionarios, puesto que ya se está hablando de considerarse en base a flujo de lo efectivamente percibido, efectivamente erogado, que son las operaciones reales que están sucediendo en la empresa.
Aquí tenemos el esquema de la determinación de la declaración del ejercicio anual. Tenemos que es prácticamente lo mismo, considerando ingresos acumulables menos deducciones autorizadas, menos el pago de la PTU pagada en el ejercicio, igual a una utilidad fiscal, menos las pérdidas de ejercicios anteriores, nos da igual el resultado fiscal del ejercicio sobre el que se aplicará la tasa máxima de ISR del 30%, contenida en el artículo 9 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, para darnos el ISR del ejercicio, a lo que se le podrá disminuir el ISR pagando por dividendos siempre y cuando estos se den, ¿sí? Se le podrá disminuir los pagos provisionales efectuados con anterioridad durante todos los meses del año, las retenciones de ISR correspondientes a los intereses provenientes de instituciones financieras, perdón. También se le podrá disminuir el impuesto anual del ejercicio, el ISR pagado en el extranjero, para darnos lo que es un ISR anual a cargo. Ahora pasaremos a lo que son las obligaciones fiscales. Pues precisamente las personas morales del reciclo, ¿sí?, deben de cumplir con las obligaciones del artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de título segundo, perdón, que corresponde al régimen general de las personas morales, entre las que son más relevantes y hay que destacar, pues es llegar a registros contables de las operaciones de la persona moral conforme al Código Fiscal de la Federación. Esto es lo que ya conocemos, llevar una contabilidad electrónica. Obtener y conservar la documentación comprobatoria de las operaciones de la persona moral. Expedir CFDI de ingresos y sus complementos fiscales cuando lo correspondan. Llevar inventarios. Presentar el pago provisional mensual a más tardar los días 17 del mes inmediato siguiente al periodo que se va a declarar. Presentar declaración anual del ejercicio. Seguimos con la misma fecha de presentación en el mes de marzo. También se sigue determinando la cuenta de utilidad fiscal neta. Y también las personas morales residentes en México que reduzcan su capital, se determinará la utilidad distribuida. Aquí, algunos beneficios contenidos en Resolución Miscelánea Fiscal 2022 en sus reglas y sus demás versiones que están por venir. Ahorita vamos en la segunda versión anticipada, ¿sí? Están contenidas ciertas facilidades administrativas, como el que las personas morales, del régimen reciclo quedan relevados de cumplir con el envío de la contabilidad electrónica en forma mensual. Ojo, el envío solamente, sí están obligadas a llevar una contabilidad de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. Presentar la DIOT en forma mensual. Esta es la que conocemos como la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. También podrán presentar el pago definitivo de IVA a través de la sección de declaraciones y pagos del renglón IVA simplificado de confianza. También ese será igual el día 17 del mes inmediato al que se va a declarar, ¿sí? Y esta declaración de igual manera estará prellenada con la información correspondiente a los FDIs de tipo de ingreso y egresos emitidos que reciban las personas físicas y morales en el periodo de pago. Para envío de igual manera se ocupa la e-firma o la firma electrónica. También aquí la autoridad fiscal pues actualizará las obligaciones, o más bien ya actualizó las obligaciones fiscales de los contribuyentes, tanto personas físicas o morales, que les corresponda tributar de manera obligatoria para personas morales y de manera opcional para personas físicas en el régimen reciclo, pues basándose en información con la que cuente en su base de datos el SAT al 31 de diciembre de 2021. Llevando a cabo dicha actualización, pues a más tardar fue la fecha del 6 de enero del 2022. Aquí pues la autoridad se dedicó a emigrar de régimen a quienes estaban obligados, cosa que así sucedió. Si no sucedía de lo contrario, nosotros tendríamos que presentar un aviso de actualización
de obligaciones fiscales, un aviso de, de actualización de actividades, perdón, y de obligaciones fiscales, donde estas obligaciones fiscales ya corresponden al nuevo régimen reciclo. Aquí, el ISR retenido sobre pagos de sueldos y salarios efectuados a nuestros trabajadores se determinará y se declarará de conformidad al artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esto continúa exactamente igual. Aquí cabe mencionarles que el IVA, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no efectuó cambio alguno. Sí, solamente en materia de impuestos sobre la renta respecto a este nuevo régimen reciclo. Aquí la ley del IVA se sigue en sus mismas condiciones, mismos requisitos de acreditamiento, mismas obligaciones, mismos cuidados, mismas formas de declarar. Entonces, favor de continuar de la forma habitual de que se manejaba respecto del IVA. Aquí llegamos al abandono del régimen reciclo para persona moral, que ocurre cuando no se cumplan los requisitos para continuar tributando en este régimen. Sí, esto es cuando se dé alguno de los supuestos mencionados para los no sujetos dentro de alguno de los socios que conformen la persona moral reciclo, o bien cuando se exceda el límite de ingresos totales de los 35 millones de pesos. ¿Qué va a pasar aquí? Se abandona el régimen en el ejercicio inmediato anterior en el que esta situación ocurra. Y inmediatamente, pues también, así como se abandonó, regresa a tributar al régimen general de ley de personas morales con todas sus obligaciones fiscales. Hay ahí puntos en los que se tendrá que definir de una manera diferente el nuevo coeficiente de utilidad para cada caso en particular, si esto sucede, pero también aquí se contempla una facilidad administrativa de poder regresar al régimen reciclo persona moral, siempre y cuando en el ejercicio inmediato siguiente del ejercicio posterior al que ocurrió el abandono, no se rebase el límite de los 35 millones de pesos de ingresos totales al año, se esté al corriente del cumplimiento de las obligaciones fiscales, se cuente con una operación positiva de cumplimiento y también el contribuyente no esté enlistado en el 69B, que son los contribuyentes que mantienen operaciones inexistentes o simuladas. Aquí, por citar el ejemplo, si yo tributo persona moral régimen de reciclo, perdón, en el 2022 y mis ingresos exceden de 35 millones de pesos, aquí lo que va a suceder es que en el 2023 yo regreso a tributar en el régimen general de personas morales y si en el 2023 no excedo de esos 35 millones de pesos, para el 2024 yo puedo regresar a tributar en el reciclo de las personas morales. Por el momento, este es todo el contenido de nuestra exposición. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.